y vamos a hablar en el plano internacional sobre este encuentro que hubo ayer entre Zelensky y Trump, sobre todo para un poco avanzar en este acuerdo de paz que se busca desde hace semanas en negociaciones. Para esto me acompaña la licenciada en Relaciones Internacionales, Paula Villaluenga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, aparte de este encuentro que hubo ayer sobre esta tratativa del acuerdo de paz que se quiere lograr de los 20 puntos, también está esa contraparte de que se plantea un Estados Unidos muchas veces hostil con Europa en general, que se dice que no tiene la suficiente fuerza militar y económica para también enfrentar a lo que se viene. ¿Cómo ves? Sí, es un poco la constante de Donald Trump desde que asume, digamos, esta segunda presidencia, de hablar de una Europa que no gasta lo suficiente en lo militar. Desde mi punto de vista, Europa tiene otras preocupaciones que van más allá de lo militar, lamentablemente, cuestiones que van más por seguridad humana que seguridad militar. Y sí cuentan mucho con el apoyo de la OTAN, que es lo que Estados Unidos un poco busca revertir. Más allá de eso, lo que se decida o no se decida sobre Ucrania no va a pasar por el lado de la seguridad europea. Y justamente por eso es que se está buscando que Putin acepte que Ucrania no disminuya su capacidad militar. Bien. Porque en un primer momento lo que Trump buscaba era que reduzca al mínimo indispensable la cantidad de efectivos militares que tenga Ucrania, y ahora está aceptando que mantenga la cantidad que tiene actualmente. Bien, bien, bien. Sí, porque en eso te iba a preguntar también cuál es la postura de Putin, porque muchas veces, mismo ahora en vísperas de este encuentro entre Zelensky y Trump, se dio uno de los bombardeos más masivos en Kiev. Entonces, y también amenaza a los aliados de Ucrania de que hay una estrategia de derrota contra Rusia. ¿Cuál es la perspectiva de él también, el planteo o el detrás de su estrategia misma? Putin lo único que quiere, que creo que es lo que busca Rusia como históricamente, es que no lo molesten en como un cordón alrededor de Rusia. Bien. Por eso muchas veces avanza y endurece incluso su postura militar en Ucrania puntualmente, que es donde tiene su frente activo, pero mientras a Rusia no lo molesten en esa zona, se mantiene dentro de todo tranquilo. Bien. En estos momentos lo que Trump habla es que tuvo una reunión, una llamada en realidad antes de la reunión con Zelensky, y que supuestamente va a tener otra, no sé si hoy porque hoy se reúne con Netanyahu en Mar-a-Lago, pero sí en los próximos días se debería estar dando esa llamada telefónica, y dentro de lo más hablado es que el Donbass va a seguir siendo ruso. Bien. Así como hoy está tomado por Rusia, que en teoría debería pasar a manos rusas oficialmente, sobre todo porque Putin estaría aceptando que Ucrania entre a la Unión Europea. Bien. Que ya es ceder mucho. Bien, sí, porque también había una negativa de que entre a la OTAN. Sí. Entonces le dice, no podés entrar a la OTAN, premio de consuelo, entrar a la Unión Europea, pero si vos entrás a la Unión Europea, este cordón de contención rusa del que hablo un poco se debilita, porque Ucrania es la frontera más grande con Rusia, y entonces yo necesito seguir teniendo el Donbass como una salida por los mares que están en el sur de Europa, digamos. Bien, era lo que se decía, que dejen el 10% que estaban ocupando ya, porque la mayoría está ocupada por Rusia. Sí, exactamente, y que es lo que ocasiona, lo que origina este conflicto ya desde el 2014, ¿no? Bien. Es una cuestión identitaria, que sobre todo cuando hablamos de identidad es cuando las guerras no se resuelven, hablemos de una Malvinas, por ejemplo. Y en este contexto es que es muy poco probable que Rusia ceda en algún momento el Donbass, porque él argumenta que hay una comunidad rusoparlante muy grande ahí y que Ucrania no la cuidaba. Bien, bien. O sea, ese sería el trato para seguir con este plan de paz. Y dentro también de lo que interviene Estados Unidos, porque muchas veces, se prometía a Ucrania justamente dar esta defensa o ayuda desde lo militar de lo que se le niega a Ucrania de la entrada a la OTAN, pero también no hay que olvidarse que Estados Unidos está en conflicto eterno con Venezuela y con esto, digamos, del bloqueo ahora completo y total de los petroleros venezolanos, de la entrada y salida de Venezuela. ¿Qué hay detrás de esto? Porque muchas veces dice, tiene que ver con la persecución del narcotráfico, del ingreso.
pero también se decían muchas otras cosas desde el gobierno de Trump. Sí, la verdad que no hay una respuesta unificada sobre eso. Por momentos se habla de que es por la lucha contra el narcotráfico, por otros momentos porque tiene que ver con la migración masiva de venezolanos hacia Estados Unidos, que es lo que un poco ellos quieren frenar. En términos generales, no solo para los venezolanos, pero sí para toda la comunidad migrante, se están deteniendo las solicitudes de asilo en Estados Unidos, entonces está como un panorama complicado para los migrantes. Y aparte de eso, que es lo un poco, entre comillas, novedoso, porque Estados Unidos, uno siempre habla de que Estados Unidos, por ejemplo, en Irak o en Afganistán y demás, hablaban mucho del petróleo, pero lo hablábamos nosotros, no lo hablaba Estados Unidos. Ahora Trump dice, bueno, yo estoy deteniendo las embarcaciones petroleras y yo me quedo con ese petróleo. Bien. Entonces es como ya directamente está confrontando por el petróleo venezolano, que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que por un lado Gaza es una región que si bien no tiene petróleo en sí, pero tiene mucho gas, y que está perjudicando a los movimientos en general en toda esa región. Respecto del petróleo, entonces se necesita buscar otra fuente, sumado a que Ucrania también está teniendo muchos problemas energéticos, entonces eso repercute en todo el mundo, y siendo un país tan grande como Estados Unidos necesita buscar otras fuentes de alimentación. Bien. Entonces, nada, es como que se saca un poco esa máscara y nos deja ver que realmente va por el lado del petróleo. Siempre que escuchemos a Estados Unidos hablar de la lucha por la democracia, es petróleo, básicamente. Y justamente en Venezuela, o sea, no es casualidad que sea uno de sus ingresos, flujos de ingresos más grandes. Exactamente. Que va atacando a eso, digamos. También había esta cuestión, porque mucho se planteaba de, ¿es legal esto? O sea, hay la Convención sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas, dice, bueno, en alta mar hay un principio de libertad de navegación. ¿Hasta dónde puede llegar el límite de controlar esto, digamos, del bloqueo que impone Estados Unidos a un país como Venezuela, o muchas veces asfixiar también a Cuba, a otros países de Latinoamérica? No es legal. O sea, en resumen, no es legal. El tema es que si lo hacemos nosotros argentinos, el derecho internacional se viene sobre nosotros, pero si lo hace Estados Unidos, el derecho internacional nunca se va sobre ellos. Sobre todo porque donde estas cosas se deciden es sobre todo en el Consejo de Seguridad, que en donde es miembro permanente de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, donde Estados Unidos tiene el poder de decidir si sí o si no. Bien. Y entonces nadie se enfrenta realmente a Estados Unidos, y lamentablemente lo que es derecho internacional, que eso se ve en todos los frentes que tiene abierto Estados Unidos, en Ucrania, en Gaza, ahora en Venezuela, el 25 de diciembre en Nigeria, el derecho internacional no aplica para Estados Unidos. Bien, es como esa figura que se decía siempre que había en Trump, de esa omnipotencia, de querer manejar sobre todo como lo que más pueda en su radio. Mismo se decía también de contrarrestar a la influencia de China. Sí, está muy preocupado por la presencia de China. Son por ahí conflictos en los que China de una manera u otra está involucrada, u otros actores como Irán en el caso de Gaza, Corea del Norte en el caso de Ucrania, en el caso de Tailandia y Camboya era China, en Venezuela también es China, en Nigeria es por una cuestión de revalidación del voto cristiano en Estados Unidos, pero sí, está como en esa constante búsqueda de lavado de imagen quizás, al mismo tiempo que de reposicionar a Estados Unidos, que él lo habla muy seguido, de que Estados Unidos está perdiendo su influencia y que él va a Make America Great Again, al fin y al cabo, así que sí. Bien, muchísimas gracias, un placer, Pau. Gracias a vos. Volvemos con Carla.